Se entiende, ¿no? O sea, se entiende. Digamos que le voy a robar un centavo a un señor que tiene 100 millones de dólares. Y digamos que le voy a robar $100 a una persona que tenía solo esos $100 para todo el mes subsistir. O una familia. Entonces uno se da cuenta, hay una gravedad distinta. Entonces, ¿quién determina la gravedad del acto? Normalmente, el acto en sí mismo, uno se da cuenta que esto es grave. Padre, ¿cómo puedo saber si mi pecado es venial o mortal para poder comulgar? Según la tradición moral de la Iglesia, para que un pecado sea mortal necesita tres cosas: pleno conocimiento, pleno consentimiento y que sea materia grave. Repito, pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Pleno conocimiento, que yo conozca que eso es pecado, que está mal delante de Dios. Pleno consentimiento, que acepte realizar esto, consentir por eso, ¿no? Que yo lo sepa y ahora quiera hacerlo. Lo quiero hacer, lo hago, ¿no? Conocer, consentir y por último que la materia sea grave. ¿Qué significa esto? Que hay materias que a veces no son graves, sino que son, por ejemplo, más veniales, o pecados que no necesariamente tienen una repercusión por sí misma fuerte o que en sí mismo sean fuertes en cuanto a las consecuencias o en cuanto al acto mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo es de robar. Si robo un centavo, para que se entienda, está mal, es pecado, es robo, pero la materia es menos grave que si es que yo robo en cambio un banco, que si robo a una familia pobre, que si robo a un necesitado. Se entiende, ¿no? O sea, se entiende. Digamos que le voy a robar un centavo a un señor que tiene 100 millones de dólares. Y digamos que le voy a robar $100 a una persona que tenía solo esos $100 para todo el mes subsistir. O una familia. Entonces uno se da cuenta, hay una gravedad distinta. Entonces, ¿quién determina la gravedad del acto? Normalmente, el acto en sí mismo, uno se da cuenta que esto es grave. Entonces, por sí misma, la materia a veces es grave. Por ejemplo, matar. Está en sí mismo, eso es grave. No hay que darle vueltas. Matar es grave. Ahora, si es que hay otros pecados que en sí mismos no son necesariamente graves, como mentir, por ejemplo, pudiese ser materia grave si es que lo que yo voy a hacer como consecuencia de esto es grave. Por ejemplo, miento calumniando la reputación de una persona que causa el conflicto para que pierda el trabajo, por ejemplo, o para que se divorcie de su mujer. ¿Se entiende? O que se rompa una amistad de años. ¿Se entiende? Entonces, puede ser una mentira. Normalmente la mentira no es mortal, pero puede llegar a serlo por la consecuencia que tiene. ¿Se entiende esto? Entonces, hay que mirar el pecado en sí mismo. Por ejemplo, el matar en sí mismo es grave. Pero hay otros pecados que en sí mismos no lo son, pero por las consecuencias que tienen pueden ser graves. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos pleno conocimiento, pleno consentimiento y que la materia sea grave. Uno determina esto y la conciencia normalmente le acusa. Y cuando uno tiene una especie de duda, pues mejor se espera un poco y a confesarse. Eso es muy importante. En caso de duda, pues mejor no comulgo y me voy a confesar, ¿sí? Si es que falta una de las tres, entonces siempre es pecado venial. Y a veces hasta inclusive puede no ser pecado. Si es que falta conocimiento, si falta consentimiento o si falta materia grave. Si la materia no es grave y hay pleno conocimiento y pleno consentimiento, es un pecado venial. Si la materia es grave pero no hay pleno conocimiento y pleno consentimiento, pues sencillamente es un pecado venial. O inclusive podría hasta no ser, porque puede ser que en sí mismo está mal matar, pero maté a alguien sin querer, es decir, no consentí, fue algo que ocurrió y yo no quise. Yo qué sé, le iba a hacer asustar a alguien, le empujé un poquito y le dio un paro cardíaco y se murió. No lo quise hacer, yo no quería matarla. ¿Se entiende esto? Entonces, allí esas cuestiones interiores, subjetivas, que están en el fuero interno, por eso lo conoce Dios y por ello la moral luego intenta un poco asomarse allí para determinar cosas objetivas.
Hay cosas luego muy subjetivas que solamente conoce Dios, ¿no? Ok, entonces, para que un pecado sea mortal, tiene que integrar pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Si falta una de estas tres, es pecado venial y en algunos casos hasta ni siquiera es pecado, porque no ha tenido absolutamente ninguna intención, culpa ni conocimiento y ya. Bien, eso sería.